Vamos a ir directamente al mensaje. Antes de empezar te quiero pedir que puedas estar atento. Como verás, tengo mi voz prácticamente casi al borde, ¿sí?, de irse, pero bueno, Dios es tan bueno que me ha permitido poder adorar junto a ustedes y también sé que me va a permitir poder hablar en su nombre en esta hora, ¿sí? Pero les pido que no se distraigan, ¿sí? Tratemos de evitar, como siempre decimos, salir y entrar innecesariamente. Claro que si alguien tiene que ir al baño lo puede hacer, y los padres con niños también, pero tratemos de evitar porque muchas veces esas cosas distraen, ¿sí? Y nos hacen irnos del foco de lo que realmente el Padre quiere impartir, ¿sí? Hoy sabemos que el Señor tiene algo para decirnos y que aún todo esto que se ha gestado en esta atmósfera es parte de lo que ahora el Señor va a hacer y va a impartir a nuestras vidas. Muchas veces algo que nosotros podemos evidenciar es que cuando se nos enseña algo, ¿sí?, cuando nosotros escuchamos generalmente una palabra de parte del Señor, viene una enseñanza, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? En todos los casos, muchas veces se nos activa nuestra mente y lo primero que queremos hacer es poder entender de qué se trata, poder entender qué es lo que Dios me quiere transmitir, poder entender lo que se está compartiendo. Y claro que eso es un buen esfuerzo, ¿sí? Es un buen esfuerzo, pero algo que te he dicho muchas veces y te voy a seguir diciendo es que ningún conocimiento, ¿sí?, que no tenga la revelación del Padre termina siendo un conocimiento natural. Y el conocimiento natural no nos sirve absolutamente de nada. A vos no te sirve de nada saber todas las cosas y no vivir nada de lo que sabés. Porque vas a tener la misma o peor vida igual sin el conocimiento que tenés. Y este es un problema porque a veces nosotros nos escudamos en lo que sabemos. Entonces, como yo ya sé, me cierro, me niego a lo que el Padre me quiere decir. Aún muchas veces especulamos. En esta noche capaz que están escuchando y dicen, esto ya lo sé. Pero déjame decirte que como esto es una acción del Espíritu, gracias, continuamente lo que el Señor busca es una disposición. Para que esa disposición sea real, nos tenemos que despojar de lo que sabemos. Para poder realmente adquirir lo que Dios hoy está hablando. Y es algo muy difícil. Los que tienen más tiempo en esto saben que las estructuras, las fortalezas, las formas de hacer las cosas aprendidas en el pasado son duras de romper. Porque hoy Dios hace otras cosas. Y a veces nosotros queremos seguir funcionando a la vieja escuela, con lo que hemos aprendido hace años, y no nos damos cuenta que hoy Dios se está manifestando de otra forma. Y Él quiere darse a conocer y quiere que nosotros lo podamos apreciar desde ese lugar, amén. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es revelación? ¿Sí? ¿Qué significa o implica necesariamente la palabra revelación? Yo quiero poner un ejemplo para que podamos por ahí entender esto un poquito más. Vení, Ari, te voy a pedir algo, vení. Vení, Ari, sí, vení. Párate acá, amigo, y con tus manos cubrí tu cara con esto, ¿sí? Bueno, todos sabemos, porque lo hice pasar, que es Ariel. Pero supongamos que nosotros no sabemos que él... Vení, que me están haciendo señas ya, porque si no, no sale en la grabación y la gente no va a saber que estamos hablando, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros no sabemos que la persona que está atrás de este velo es Ariel, pero de repente... Habla, Ariel. Decía, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Quizás nosotros podemos escuchar su voz. Y en el escuchar su voz, alguno puede decir, esa es la voz de Ariel. Pero por más que nosotros hagamos un esfuerzo
por verle la cara, por más que escuchemos su voz, no le podemos ver la cara. ¿Por qué? Porque su cara, sí, tiene un velo. Es decir, como recién mencionábamos, podemos reconocer su voz, pero reconocer su voz, por más intento que hagamos, no nos permite poder verlo a él cara a cara. Ahora, Ariel, sacate el velo. Ahora, todos nosotros lo podemos ver cara a cara. ¿Sí? Amén, gracias, Ari. Este pequeño gráfico ejemplo es para que nosotros podamos entender por qué necesitamos la revelación. Sí, porque muchas veces podemos escuchar cosas de Dios, podemos tener el conocimiento acerca de algo, pero nada tiene que ver con esa revelación que viene y que hace que eso realmente sacuda nuestra vida y nosotros lo podamos bajar y lo podamos hacer real, lo podamos llevar a la práctica. Por eso es que ya hace tiempo que mi oración y quizás mi comienzo cuando estoy en este lugar compartiéndote algo es a favor de que la revelación de Dios caiga. Es decir, yo en esta noche, sinceramente, no pretendo predicarte, ni pretendo enseñarte algo. Lo que pretendo es que realmente el Señor pueda ministrarnos con su revelación. Que el Señor realmente hoy pueda bajar su revelación a nuestras vidas y que podamos cada uno de nosotros recibir esa revelación. Por eso yo quiero que puedas un instante cerrar tus ojos una vez más. Y que en esta hora juntos podamos decirle al Señor que realmente Él pueda traer su revelación. ¿Te animás a decirle ahí con tus palabras, Señor, trae tu revelación? Padre, en esta noche trae tu revelación. Padre, en esta noche quita nuestros velos, nuestras vendas. Revélate en mi espíritu. Amén. A ver, ¿por qué necesitamos que los velos se caigan? Porque como te mostraba recién con Ariel, por más que yo escuche algo, no significa que yo pueda verlo claramente. Vos podés escuchar algo de parte de Dios, pero no así verlo claramente. Por eso es que no lo vivimos. Por eso que nos queda lejos la aplicación, la práctica de eso que el Padre nos enseña. Y como venimos hablando, todo aquello que nosotros no lo vivimos es religión. ¿Sí? A veces es duro, pero yo no soy un religioso. Escucha esto, todo aquello que carece de la esencia del Espíritu Santo es religión. ¿Sí? Y lo que menos queremos es ser personas religiosas, porque sabemos que tenemos un Padre que es vida y es vida eterna. ¿Sí? Entonces, conocer algo no significa experimentarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, levántame tu mano y decime sí. ¿Sí? Entonces, conocer algo no significa experimentarlo. Por eso que lo que vamos a compartir hoy depende de la revelación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. A ver, de una u otra forma, cada uno de nosotros ha nacido en una cultura, ¿sí? Todos fuimos formados desde pequeños, forjados en una cultura, ¿sí? Y esa cultura genera patrones de pensamientos y nos modela nuestra mentalidad desde que somos niños. Es más, como te decía, los que tenemos un poco más de trayecto en esto, hemos recibido un evangelio donde nos han enseñado un montón de cosas. Pero al fin y al cabo ha sido un evangelio que ha sido edificado a través de una cultura. Y obviamente, dentro de nuestra cultura humana, algo que podíamos ver la semana pasada, está muy afirmado, está muy metido el deseo de hacer cosas para Dios. A veces tenemos el deseo de querer cambiar, tenemos el deseo de querer avanzar. Y claro que todo esto es bueno, no tiene nada de malo. Pero acordate que esto no era ni es lo más importante, esto no es determinante. Entonces, cuando yo tengo una cultura que me hace pensar, ¿sí?, en lo que yo fui forjando a lo largo de mi vida, me termino dando cuenta que el evangelio que vivo hoy, si yo no me renuevo y no me abro a lo que Dios tiene, sigue siendo un evangelio muy humano y muy natural. Por eso muchas veces la realidad nos pega,
Porque hay un montón de cosas que nosotros tenemos un Dios poderoso, pero parece que no podemos nada, parece que no se resuelve nada. Porque nosotros aún queremos controlar y queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y sabes qué? Dios hoy hace cosas nuevas. Lo que Dios hablaba hace 30 años no es lo mismo que lo que Dios habla hoy, ni cómo Dios opera hoy. Y también pasa esto. A veces, mira, te voy a poner un ejemplo. De repente, no sé, yo escucho una melodía, una canción y me sano. Sí, tengo una dolencia y me sano. Entonces yo agarro y le digo a Vicky, mira, vos que tenés una enfermedad, escuchá esta canción que te vas a sanar. Y vuelve Vicky y me dice, che, la escuché, pero yo no me sané. Ahora, no sana la canción. Lo que sana es la capacidad que yo tengo de escuchar y de creer lo que estoy escuchando. Por eso que podemos estar acá todos nosotros y muchos van a escuchar naturalmente y van a salir de acá y se van a olvidar cuando estén cenando de lo que se compartió y otros lo van a tomar y otros lo van a creer y otros van a hacer que esa palabra no caiga por tierra. Entonces, Dios está confrontando estructuras que son muy fuertes, fortalezas, ¿sí? Y entendemos que más allá de que hay un evangelio celestial y que todos tenemos información y que todos hemos escuchado en la mayoría de todos los casos hay una manera muy natural, muy humana de vivir la vida de Dios. Entonces, es ahí donde, como yo necesito controlar, yo soy el que me debo esforzar. Debo esforzarme para seguir a Dios, debo esforzarme para perdonar, debo aprender a llevar mi cruz todos los días. Y esto lo que genera paulatinamente es ni más ni menos que una cultura natural en mi manera de vivir la vida de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la mayoría de las personas vivimos una fe muy natural y básica, donde todo pasa por lo que podemos controlar, donde todo pasa por lo que yo sé, donde todo pasa por fórmulas que he aprendido y cada vez que tengo un problema quiero aplicar las mismas fórmulas. Déjame decirte que cuando vos lo basás todo en lo que vos podés hacer, directa o indirectamente, vos le estás quitando el protagonismo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo muchas veces no necesita de tu esfuerzo, necesita que vos te sentés a escucharlo, más que a hablar, a decir o a hacer. Pero nosotros ya tenemos una forma tan independiente de actuar que enseguida queremos resolver las cosas. Entonces programamos cosas porque nosotros queremos que la iglesia crezca, entonces hacemos movimiento de evangelismo porque queremos ver resultado y nos metemos en vigilia, en intercesión, en ayunos. Y si bien todo eso está bien cuando es guiado por el Señor. Pero no está bien cuando yo aún lo hago porque yo quiero generar una respuesta y es como que quiero que Dios responda y haga lo que yo quiero en tiempo y en forma. Y muchas veces nos volvemos así. A ver, de hecho vas a coincidir en esto. Por más que nosotros acá podamos hablar cosas muy profundas, como hemos hablado, por más que desde esta plataforma vos hayas escuchado cosas muy elevadas, al punto de decir, che, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Podemos seguir viviendo nuestra vida de una forma muy natural. Podemos vivir una fe muy pero muy natural, ¿sí? Y hacer de los conocimientos algo totalmente natural. Ahora, yo no te digo que esto esté mal, no me malinterpretes, pero sí te puedo decir que no es necesariamente lo que Dios nos quiere dar. No es necesariamente lo que Dios nos quiere dar. A ver, Él quiere que nosotros podamos experimentar algo totalmente diferente. Yo creo que no somos salvados por conocer verdades, ¿sí? Ninguno de nosotros es salvado por conocer verdades. A ver, puntualmente somos salvados por experimentar la realidad, por encontrarnos con Él, ¿sí? Por tener un encuentro, no por conocer cosas, no por saber acerca de. La otra vez te ponía un ejemplo. No es lo mismo hablar de asado que comerte un asado. No es lo mismo hablar de cocina que comer algo que cocinaste. Son cosas distintas, ¿o no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Ahora, cuando hablamos de revelación, estamos hablando necesariamente de que nosotros nos podamos quitar el velo de nuestra cultura, de nuestra manera de querer hacer
y de resolver las cosas. A ver, y esto te soy totalmente honesto, la mayor parte de la cristiandad, si fuera el término, se mueve en función a esto, gira en torno al hacer. Entonces, tengo que tener un devocional, tengo que orar todos los días, tengo que ayunar, tengo que adorar, tengo que alabar a Dios. Entonces, el 90% de la iglesia gira siempre en torno al querer hacer. Ahora, ese no es el corazón del mensaje de Jesucristo. A ver, de ninguna manera, y esto lo abrimos la semana pasada y hoy lo vamos a terminar de cerrar, de ninguna manera Cristo vino para que nosotros hagamos cosas. ¿Sí? Él vino para que nosotros podamos cambiar nuestra naturaleza. Él vino para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad completamente, íntegramente. Entonces, por ejemplo, aunque nosotros podamos entender que la sangre de Dios es poderosa, ¿sí? Amén, decimos, ¿sí? ¿Es poderosa la sangre del Señor? Aunque nosotros sepamos que tenemos que aprender a perdonar, a amar, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Así todo, podemos tener una fe muy natural, podemos tener una fe muy, pero muy carnal, ¿sí? Y al pasar los años, más allá de que nosotros podamos hablar de cosas muy elevadas, muy espirituales, nuestra vida termina siendo una vida que se maneja muy básicamente, de forma muy natural, muy básica. A ver, el que nosotros sepamos cosas no significa que nosotros experimentemos de una mejor manera la vida del Señor. Si no, sí estaría en el saber. ¿Escuchaste esto? El que nosotros sepamos cosas no significa que nosotros experimentemos, ¿sí?, de forma diferente la vida del Señor. Yo puedo saber un montón de cosas, pero no vivir absolutamente nada de lo que sé. Puedo saber que Dios perdona, pero no vivir el perdón en mi vida. Y así aplicarlo a lo que vos lo quieras aplicar. Por eso te decía que es algo muy fuerte, porque lo primero que nosotros hacemos en esta combinación de rechazo y orgullo es, pero yo esto ya lo sabía. ¿Sí? A veces me toca hablar ciertas cosas y le pregunto, pero yo lo sabía esto. Qué bueno, y si lo sabía, ¿por qué no lo haces? Pero yo sabía que si cruzaba me iba a pisar un auto. Y cruzás igual. ¡Ey! ¡No cruces! Y bueno, y ahí te reventaron las dos piernas. Pero a veces somos, pero yo lo sabía. Y nos creemos que el saber, ¿sí?, nos exime de la realidad que tenemos enfrente, que es que el saber no cambia ni me permite vivir ni manifestar absolutamente nada. Si fuera por el saber, habría un montón de personas que aún tienen la capacidad de estudio y desarrollado mucho más su cerebro que chau. Pero acá no se trata simplemente o solamente de saber. A ver, vos podés saber todo, pero puede que tu vida sea igual que cualquier persona que ni siquiera se congrega. Cualquier persona que tuvo un momento con el Señor y nada más. Pero ahí estás vos que sabés todo. ¿Sí? Que sos entendido en todos los temas, que todo lo que el Padre ya habló, vos ya lo tenés ahí con vos. Entonces, si nosotros de repente nos reuniéramos, ¿sí?, con algún grupo de hermanos y comenzamos a hablar acerca de lo que estábamos hablando recién, de la sangre de Cristo, ¿sí?, de hacer buenas obras para el Señor, cada uno de nosotros va a estar de acuerdo. Si yo te digo hoy, la sangre de Cristo tiene poder, hay que hacer buenas obras para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que encontramos en la palabra. Es algo que está en la Biblia. Y ese es el punto. Está en la Biblia. Si hablamos acerca de orar, si hablamos acerca de buscar el rostro del Señor, está en la Biblia. Amén. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que directamente están en la Biblia, pero déjame decirte esto, no son las más importantes. Sí, escuchaste bien, no son las más importantes. Entonces acá entra otra pregunta, ¿qué es lo más importante? Para poder entender esto, necesitamos entender el propósito que Dios tuvo desde el principio. Y recordarás que la semana pasada estuvimos hablando acerca de esto.
cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, y no te voy a volver a repetir lo que se compartió la semana pasada, pero si te quedan dudas, entras ahí al canal, ¿sí? Centro Cristiano La Roca La Barría, y lo vas a ver y lo vas a poder volver a revisar. ¿Amén? Ahora, entender su propósito nos ayuda a poder poner nuestra mirada en lo que realmente es importante, y no en una cultura evangélica, y no en una estructura evangélica, en un formato, sino poder poner nuestra mirada, nuestra atención, nuestro foco en lo que verdaderamente es importante. ¿Amén? Vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a pasearnos por varios lados. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Sí? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿A qué Espíritu se refiere? ¿A qué Señor se refiere? Acá no se está hablando de Cristo. Entonces, porque Cristo es el Espíritu, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Sí? No me miren, no estoy hablando de... ¿Sí? Es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces acá dice, porque Cristo es el Espíritu. No dice, trae al Espíritu o envía al Espíritu. Dice que Cristo es, ¿sí? Cristo es el Espíritu. Ahora, si nosotros miramos todo este capítulo 3 enteramente, vamos a encontrar que nos habla absolutamente de toda esta realidad, pero lo habla en el contexto de la ley, que era el tiempo que se vivía, ¿sí? En ese entonces. Está hablando esto acerca de Moisés y está hablando acerca del nuevo pacto. Está explicando que nosotros podemos ver a Dios de una manera diferente y que lo podemos ver a cara descubierta. Lo podemos ver a cara descubierta. Vamos a mirar algunos versículos más. Vamos a ir al 13 en adelante. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Pero el entendimiento de ellos fue embotado, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, permanece el mismo velo no descorrido, que en Cristo se desvanece. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Versículo 18, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu. ¿De qué? De gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Amén. Yo no puedo gritar mucho, así que pásenme fe. Amén. Gloria a Dios. Si no, yo le meto el zapucay, pero hoy estoy medio quebrado. Entonces, dice así, y no como Moisés, que ponía un velo, el versículo 13, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Pensemos un poco lo que acá Pablo nos está hablando, ¿sí? Muchos conocen la historia y otros vamos a tratar de entenderla juntos en este momento. Acá nos está hablando Pablo, ¿sí? Y nos está hablando el pueblo de Israel. A ver, ellos conocieron a un Dios a través de la ley. Es decir, y esa ley fue mediante Moisés. Podemos decir que Moisés fue el intermediario, fue el profeta que de parte de Dios trajo ese conocimiento
al pueblo, ¿sí? Es decir, Él expresó los mandamientos, Él expresó, y dio a conocer la ley. Ahora, todos sabemos que todo eso vino de parte de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando aparece Cristo, ellos no logran poner en la misma perspectiva lo que ellos conocían de la ley con Cristo, ¿sí? Es decir, ellos no ponen en esa misma perspectiva a Cristo. Y ahí se les empieza a generar un inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ven por un lado la ley y por otro lado ven a Cristo. Entonces, constantemente ellos están diciendo, pero la ley decía esto y vos decís esto otro. ¿Sí? Ellos no podían poner esa perspectiva. La ley nos muestra esto y vos nos mostrás esto otro. O sea, el gran problema del pueblo de Israel era el velo que había sido puesto en ellos a través de la ley. Es decir, la ley era el velo que ellos tenían para no poder ver cara a cara. ¿Sí? La ley, por ejemplo, decía que ellos tenían que hacer esto, que ellos tenían que completar esto otro, y todo era bueno, sí, porque todo esto, repito, lo dijo Dios. Pero todo esto era temporal, porque la realidad era que era Cristo el que iba a venir, y cuando Cristo viniese, ellos ya no iban a necesitar de ese velo, no iban a necesitar de esa ley. Entonces, lo que está haciendo referencia precisamente estos versículos que leímos es a través de un episodio que le tocó experimentar a Moisés. Sí, por eso te volví a repetir, volví a leer el versículo 13, donde habla que Moisés se tiene que poner un velo. No sé si recordarás, pero yo te pregunto, ¿por qué razón Moisés se tuvo que poner un velo en el rostro? ¿Sí? A ver, claro que sí. Moisés sube al monte Sinaí. Dice que él ahí recibe la ley. ¿Sí? Pero dice que cuando él desciende, dice que su rostro brillaba. Y como él no quería ser el centro de atención, ni quería que eso fuera de distracción para las personas, él se pone el velo, porque él quería que las personas escucharan lo que él tenía para comunicarles de parte de Dios. No que simplemente las personas, porque las personas quedaron sorprendidas al ver su rostro. Sí, como su rostro resplandecía. A ver, claro que ¿por qué resplandecía? Porque el rostro de Moisés había sido cubierto por la gloria de Dios. Y es por eso que él se tiene que colocar un velo, como hizo recién Ariel. Sí, se colocó un velo. Ahora, recordarás también que él estuvo 40 días contemplando al Señor. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Él comenzó a ser transfigurado. ¿Sí? Él estando delante de la presencia del Señor comenzó a ser transfigurado. Entonces, Moisés está delante de la luz por 40 días y esa luz, ¿sí?, es avivada en él. Esa luz se traspasa a él. ¿Por qué? Porque él pudo estar a cara descubierta, pudo estar sin ningún velo. Y eso obviamente generó una transfiguración. Ahora, él no necesitó de un velo para ver a Dios, porque como recién leíamos, él lo pudo ver a cara descubierta. Ahora, ¿qué es lo que estuvo pasando durante esos 40 días con la naturaleza de Moisés? Estuvo cambiando, estuvo siendo transfigurada. Es decir, él estaba adquiriendo la naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios. Entonces, el propósito de Dios, amados hermanos, es lo más importante que nosotros tenemos que entender en esta noche. ¿Sí? El propósito de Dios es lo más importante que nosotros tenemos que entender en esta noche. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros nos convirtamos en lo que Él
es que vos te conviertas en lo que Él es. El propósito de Dios es que vos te conviertas en lo que Él es. Ese es el propósito. Y claro que esto es algo maravilloso, que vos te puedas convertir en lo que Él es. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede acá? Te decía, Dios es luz y Moisés comienza a transformarse en esa luz. Cuando Él desciende después de estos 40 días, Él no es consciente de esto. Déjame decirte, Él empieza a descender, o sea, baja como había subido. Pero la gente al mirarlo empezó a ver que su rostro brillaba. Ahora, te decía, Él no fue consciente, pero ¿qué pasó? Sencillamente el haber sido expuesto a la naturaleza de Dios tantos días, lo estaba cambiando, lo estaba transformando. Ahora, en esos 40 días, el Señor no le explicó acerca de la ley, ¿sí? No le habló acerca de qué tenía que hacer Moisés para poder cambiar. No le dijo cuántos ayunos tenía que hacer. Tampoco. No le dijo cómo tenía que orar. Sencillamente estuvo manifestado frente a Él. Y esa manifestación comenzó a cambiarlo a Él. Tremendo. Yo no sé si vos lo podés ver. Sencillamente el estar expuesto a esa naturaleza lo comenzó a cambiar, lo comenzó a transformar. Entonces la gente, cuando lo mira, no dejaba de poner su atención en eso que estaba viendo, en esa luz, en esa presencia. Por eso que Él, como te decía, se tiene que poner el velo, porque si no, no iban a escuchar lo que querías decirles. A veces pasa, no sé, de repente ahora se cae algo acá y todos ustedes van a mirar acá. Y hasta que no levantemos lo que se cayó acá, ustedes no me van a prestar atención, van a estar mirando eso que se cayó. ¿Sí? A veces pasa, se va uno y todos se dan vuelta. Se va. Capaz se va a la casa, se va al baño, no lo sabemos, va a tomar agua. Pero nosotros, ¡pum! Se abre la puerta 20 veces nos damos vuelta. ¿Por qué? Porque somos personas que nos distraemos fácilmente. Entonces, Moisés no quería ser el centro de atención. Él quería que la gente pudiera estar atenta a lo que él tenía para comunicarles. ¿Sí? Y es interesante esto, porque si bien nosotros no recibimos la ley, como la recibió el pueblo de Israel, como leíamos recién, todos nosotros tenemos un conocimiento básico acerca del Evangelio, acerca del Cristo que nos han predicado. Nos han hablado acerca del camino estrecho, nos han hablado acerca de tomar la cruz, nos han hablado acerca de morir a nosotros mismos. Y repito, todo esto está en la Escritura y todo esto claro que es bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Eso se termina convirtiendo en nuestra ley. Nosotros hacemos de eso una ley. Se convierte en aquello de lo cual nosotros después miramos todas las enseñanzas. Es como que es el objeto con el cual pesamos lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, quizás vos tenés algo que aprendiste hace 20 años y el Señor te quiere entregar algo nuevo hoy, pero vos lo estás pesando con lo que hace 20 años aprendiste. Y eso para vos es ley. Por eso cuesta. Por eso es difícil. Por eso estamos incómodos. Por eso nos sentimos luchados. Porque ya tenemos una forma de hacer las cosas. Ya hemos aprendido y lo tomamos como si fuera una fórmula. Como que en todo vamos a actuar y vamos a funcionar de la misma manera. Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está hablando? ¿Qué es lo que Él está queriendo hacer? Entonces, al pasar el tiempo, nosotros vamos acumulando, ¿sí?, muchos conocimientos que claro que son buenos. Pero cuando el Señor quiere hacer algo más, cuando el Señor quiere que lo podamos ver a Él en nosotros, nosotros transferimos esto a un plano distinto. Y ese plano tiene que ver con qué es lo que tengo que hacer. ¿En qué cursito me tengo que capacitar? ¿Qué escuela tengo que tomar? Entonces, como si todo fuera aprender una rutina nueva, como si todo fuera adquirir un modelo nuevo. Entonces, el pueblo de Israel
tenía un problema particular con respecto a la ley cuando llegó Jesús. Porque ellos tenían la ley, pero cuando llegó Jesús nunca pudieron emparentar eso. En vez de unirlo, la ley les terminó actuando como velo para que ellos puedan ver a cara descubierta. Es decir, la ley, escucha esto, la ley y la manera que ellos tenían de entender la ley les impidió que ellos puedan ver a Jesús. ¡Wow! Sería como que yo te diga, lo que vos has aprendido, el conocimiento que hoy tenés, puede ser el mayor obstáculo para que vos hoy puedas ver a Jesús. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Pero es así. Y el Señor quiere traer revelación. Ahora, ver a Cristo como qué, como hablamos la semana pasada, ver a Cristo como Dios. Juan nos dice que Él lo vio como el Cordero de Dios y no fue suficiente. Algunos lo vieron como Salvador y tampoco fue suficiente. Algunos lo vieron como sanador y tampoco fue suficiente. Ahora, déjame decirte que Él no vino para salvarnos, Él no vino para sanarnos, Él no vino para liberarnos. En esencia, Él vino para ser uno con nosotros. Y si Él es uno con vos, después sí, te vas a sanar, te vas a libertar. ¿Sí? ¿Cómo vas a tener la naturaleza del Señor y esa naturaleza no va a operar todo lo demás? Pero no fue lo más importante. Él vino a ser uno solo con nosotros. Pero el mayor conflicto de ellos fue, ¿cómo puede ser Él quien dice ser si nació de un hombre y de una mujer? Nació de María y de José. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios si este vino de Galilea? Es decir, separaron a Jesús del Padre. Separaron lo que el Padre les había venido diciendo. Lo separaron. Ahora ellos creían, el pasaje de Isaías 9:6 que hablamos la semana pasada, que Jesús es Padre eterno. ¿Te acordás de esto? Ellos lo creían, claro que sí. Pero ellos prefirieron esperar a ese Mesías que asumir en ese momento que Jesús era el Mesías. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tenían la idea de que Dios Padre está por acá, ¿sí? Y el Hijo está por este otro lado. Entonces, eso los llevó a pensar que el Padre iba a mandar un Mesías diferente. Entonces, no logran hacer esta unión de que Él, ¿sí?, es uno. A ver, que es tanto consejero como Padre eterno. No logran ver eso. Y esto se convierte en un problema. Por eso, Pablo dice en el versículo 15, acá en 2 Corintios 3, y aún hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo que no les permite ver a cara descubierta. Ahora, algunos se podría preguntar, ¿cuál es el velo? ¿El pecado? No. ¿La iniquidad? Tampoco. ¿Sabes cuál es? La propia ley. Lo que ellos sabían es el velo. Lo que ellos sabían se convirtió en un velo. Luego el versículo 16 dice, pero cuando alguno se convierte al Señor. Ahora, escucha bien esto. El convertirse no tiene simplemente o solamente que ver con que yo le pida perdón al Señor por mis pecados. Porque nosotros hemos tenido, y aún hoy tenemos ese concepto. A ver, todos creemos que convertirnos es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y renunciar a nuestra vida de tiniebla y volver al Señor. Ahora, déjame decirte que hoy en día, pese a quien le pese, podemos estar en el Señor y todavía tener una vida en tinieblas. ¿Sí? Y acá te argumento por qué. No es simplemente pedirle perdón al Señor por nuestros pecados el convertirse. Yo puedo tener al Señor y seguir viviendo en áreas de mi vida en tinieblas. ¿Sí?
Y ahora lo vamos a ver un poco esto en las Escrituras. Ahora, la mayor prueba quizás de que nosotros nos hemos convertido verdaderamente, entendiendo, mirá qué bueno esto, entendiendo por conversión, cambio de mente, cambio de mentalidad. Ese es el problema. Queremos tener a Dios, pero queremos seguir haciendo las cosas a una manera vieja de hacer las cosas. Entonces hay un choque, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque yo quiero controlar, porque yo quiero que sea así. Y el Señor te dice, si vos querés lo nuevo, vos tenés que cambiar tu forma de pensar. Y quizás tenga que ver con que todo lo que has aprendido lo tengas que dejar de lado, porque si no, ese va a ser el velo. En el caso de ellos fue la ley. En tu caso es esta ley de todo el conocimiento que has adquirido durante todos estos años en los caminos del Señor. ¿Sí? Esto puede ser. Entonces, cuando esto sucede, nosotros no podemos ver al Señor como Él quiere que nosotros lo veamos, como Él verdaderamente se manifiesta. Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. A ver, ya no hay necesidad de tener un velo. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés? A ver, mi hermano, el propósito del Señor es que vos seas uno con Él. Ese es el verdadero propósito del Señor. A ver, esa es la meta del Señor, que Él y nosotros seamos uno. Entonces, vos no necesitas esforzarte para ser una buena persona. Sos una buena persona. A ver, no necesitas esforzarte para ser un buen intercesor, intercesores. Porque si sos uno con el Señor, dice que el Señor es intercesor. Entonces, si sos uno con Él, sos un buen intercesor. ¿Sí? Pero es tan tremendo esto que nosotros siempre hemos creído que el hacer reemplaza el ser. Y fíjate que no, el hacer es la consecuencia del ser. Aunque parezca un trabalenguas. Es decir, yo soy, como soy uno con Él, después hago, manifiesto eso que soy. Pero nosotros no, queremos hacerlo nosotros. Entonces, yo quiero ser un buen intercesor y no soy uno con Él, no vas a poder. Yo quiero ser una mejor persona y no soy uno con Él, no vas a poder hacerlo. Yo quiero ser el mejor pastor, pero no soy uno con Él, no lo voy a hacer. Porque no lo baso en Él, lo baso en mí, en mi esfuerzo, en mi capacidad, en lo que yo tomé, ¿sí? Y afirmé en mi vida como ley. Amén. Entonces, en lugar de querer tratar de hacer cosas para tratar de ser mejores cristianos o creyentes, el objetivo, amados, es que podamos ser uno con el Señor. El objetivo de Él es ser uno con nosotros. Y de esa manera, ¿qué? De esa manera completar el proceso de transfiguración. ¿Sabés por qué a veces no cambiás? ¿Sabés por qué a veces no cambiás? Y las cosas no cambian porque no sos uno con Él. Ayuná, orá, intercedé, quédate 20 días despierto. No va a cambiar. No va a cambiar, te lo firmo. Y no te estoy maldiciendo. Porque si vos no sos uno con Él, nunca Él va a poder hacer lo que tiene que hacer. Porque vos estás creyendo que es por hacer. Entonces me esfuerzo, ayuno, no duermo para que el Padre tenga misericordia. El Padre lo que hizo, ya lo hizo Cristo. Cristo ya lo hizo. Lo que Él quiere es que vos puedas unirte a esa naturaleza y que esa naturaleza se pueda manifestar. Pero para que vos puedas saber lo que Él está queriendo hacer, tenés que dejar de hacer vos lo que vos querés hacer. Amén, cuesta. Orgullosos los negros. Pero pasa, ¿sí? A veces no nos damos cuenta y nos ponemos en esa situación. Nos ponemos en esa postura, siendo totalmente honestos, ¿sí? Yo hablo por mí. A veces me cierro. Sí, a veces me pongo en un lugar donde, nada, el Señor te deja porque el Señor te respeta. Pero nosotros no hacemos de Espíritu Santo. Vos no hacés de Espíritu Santo. No es a tu manera, no es a tu forma, no es en tus tiempos. Dice, no es con fuerza, es con su Espíritu. Y para poder establecer su Espíritu tenés que ser uno con Él. Él está en vos, pero si vos no
te asociás a esa realidad, no vas a manifestar eso. ¿Sí? Entonces, Él quiere, literalmente, puntualmente, que vos seas Él. ¿Sí? Que vos seas Él. Que yo sea Él. Ese es su objetivo. Que cuando la gente te vea, lo vea a Él. Punto. Entonces pregúntate, la gente que ve, si no lo ve a Él, hay algo que no anda bien. ¿Sí? Si lo que estás hablando, si lo que estás manifestando no es Cristo, ahí tenés tarea, amado hermano. Ahora, lo que Él busca es que cuando te vean, cuando me vean, lo vean a Él. Y en esto no hay un curso que uno pueda tomar, como te decía, no es que voy al kiosco y digo, bueno, dame 100 gramos de revelación. O voy a hacer este curso y ya está, ya me activaron en la revelación. No, esto tiene que ser revelado, es de espíritu a espíritu. Ahí es donde el Señor ve los corazones, ve la fe y ve la disposición y Él activa o no activa. Por eso te decía, alguien que escucha una melodía es sano y otro que escucha la misma melodía no se sana. ¿Por qué? Porque la diferencia es lo que estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? No es una fórmula, porque la fórmula es, yo toqué esta plantita, me sané, vení vos, te traigo a tocar la plantita. Pero la plantita no sana. ¿Sí? Porque a veces creemos eso. Creemos que hay fórmulas, que hay métodos. Y no hay fórmulas y métodos. Hay una persona. Y es la persona de Cristo. La persona del Espíritu. La persona del Padre que son uno. Y buscan ser uno con nosotros. Amén. Por eso oramos al principio que el velo sea quitado. ¿Sí? ¿Recordás que le dijiste al Señor? Señor, habla mi espíritu, revelate a mí y quita el velo. ¿Le dijiste esto? Amén. ¿Sí? ¿Cuál velo? ¿Cuál es el velo que le pedimos al Señor que quite? El velo de nuestro entendimiento natural, de lo que nosotros entendemos, de cómo nosotros pensamos. Ese es el velo que tenemos. No es el pecado, no es la iniquidad. Es ese velo de la forma natural que tenemos nosotros de ver a Dios. Ahora, todos sabemos que en Cristo está todo. En Cristo están unidos los cielos y la tierra. Y yo sé que en esta noche Dios está exponiendo toda división. Escucha esto, Dios está exponiendo, este es un tiempo el que estamos transitando, donde Dios está exponiendo toda división para que podamos entrar en ese ser uno con el Espíritu de Dios. A ver, aún hoy en día muchas personas tienen problemas para orar, porque no saben si le oran al Padre, si le oran al Hijo, o si le oran al Espíritu Santo. Sí, se nos hace un matete, sí, che, porque los vemos separados. Entonces creemos que, en nuestra mente sabemos que es uno, pero los separamos. Creemos que funciona una cosa el Padre, otra cosa es el Hijo y otra cosa es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pastor, ¿puedo cantarle al Espíritu? No, las canciones son para el Padre. Pero si son uno, ¿qué nos pasó? ¿Sí? A veces no vemos, porque es todo conocimiento y no hay lugar para la revelación. Y a veces actuamos sin darnos cuenta qué es lo que el Señor está poniendo delante de nosotros. Entonces, todo eso nace precisamente de ese velo que estamos hablando. Ese velo es nuestro conocimiento natural, nuestro entendimiento natural de la divinidad. Por eso necesitamos en esta noche, amados hermanos, y es el Espíritu y la fe con la que estoy compartiéndote esto, porque sé que el Señor nos va a impartir algo, que el Señor nos ayude a transmitir una misma cosa, ¿sí? Que no, cada uno no agarre para el lado que quiera, sino que todos podamos realmente tomar y ver lo que Dios hoy nos quiere hablar a todos por igual. Amén. Como te decía, esto no es otra enseñanza más. Es mi anhelo que el Señor hoy revele algo distinto a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda la historia del Evangelio tiene un solo objetivo. Y ese objetivo no es salvarnos del infierno, no es salvarnos del pecado. Su objetivo central es que Él pueda estar con nosotros y es que Él pueda ser uno con nosotros. Ese es su objetivo central. Todo lo demás viene después por añadidura.
pero su objetivo central es estar con nosotros y llegar a ser uno con nosotros. Ahora, si nosotros decimos, sí, Dios está acá y Jesús está sentado, yo tengo 3 dioses, los estoy separando. Si decimos, tengo al Espíritu en mí, pero Jesús está sentado a la diestra del Padre, estoy pensando en 3 dioses. A mí me ha pasado esto. Yo en mi mente sé que son uno, pero a veces me enriedo y los separo. Y esto es una realidad. Entonces, aunque yo crea que son uno, aunque yo diga que Dios es uno, muchas veces estoy creando una separación entre los 3. ¿Sí? Por un lado tengo adentro al Espíritu, por otro lado en el trono está el Padre y por otro lado está el que está sentado junto al trono, que es el Hijo. Ahora, en pocas palabras, si ellos son uno y el Espíritu está en mí, está en vos, quiere decir que el Padre y el Hijo también están en mí y también están en vos. ¿Sí o no? Si son uno y yo tengo al Espíritu, también tengo al Padre y tengo al Hijo. Pero a veces le decimos, Señor, Padre, queremos subir a tu trono para estar con vos. Pero para, si yo estoy con vos ahora, estoy acá, ¿para qué querés ir al trono? Porque lo tengo separado, porque no creo, porque a veces pasa que quiero entender esto. Y como te explicaba el otro día, esto no se entiende, esto viene por revelación. Y la revelación viene por creer. Y la revelación muchas veces es progresiva. Porque a veces nosotros, yo quiero entender. ¿Sabes qué? No vas a entender nada, hermano. Te vas a quedar ahí. Abrite, rompete. Vas a ver cómo el Señor te va a empezar a mostrar las cosas. Pero tiene que haber una intencionalidad. Ahora, toda la plenitud, si está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu, quiere decir que toda la plenitud de la deidad está dentro tuyo. Toda la plenitud de la deidad está dentro tuyo. Declararlo al menos para decir, voy a tratar de creer. A ver, se los voy a decir, como que no escuché. Vamos a rebobinar para atrás. Toda la plenitud de la deidad está en vos. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo logró sintetizar en una sola naturaleza toda la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza dentro de cada uno de nosotros, dentro de tu vida, dentro de mi vida. Amén. Dios entero está en vos. Dios entero está en mí. ¿Y qué va a pasar? Si yo entiendo esto en revelación, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a Moisés. Vamos a ser transfigurados. Vamos a ser transfigurados si nosotros somos conscientes de lo que el Padre nos está diciendo. ¿Sí? Vamos a empezar a vivir esa transfiguración. Voy a empezar a convertirme. Vas a empezar a convertirte. ¿En qué? En lo que ya está dentro de vos. Porque ya habita dentro de vos. Pero no lo has visto. Nunca lo viste así. Entonces seguís buscando en tus fuerzas, seguís buscando en el hacer, o en otros casos seguís buscando afuera lo que ya está dentro de vos. ¿Amén? Qué lindo es el Señor. Por eso, para poder ver esto, necesitamos revelación. Porque si no, y acá también estamos todos adelantados, en Orsay, cuando tengo un problema, cuando vos tenés un problema, nos vemos separados de Dios. Entonces decimos, Señor, ayúdame. Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Pero ¿cómo? Si está con vos. Pero vos no lo ves así, no lo creas. Entonces, Señor, ayúdame. Oramos y no oramos con un entendimiento correcto. Ayúdame, vení a mí. Dios, pero ¿so te hace? ¿Cuántas veces te dije que ya estoy en vos? Para poder ir me tengo que ir. Como sigo estando, no puedo ir a vos. Ya estoy en vos. Pero estamos con esa visión del antiguo pacto cuando Jesús ya completó la obra. Jesús ya completó toda la obra. ¿Y cuál es esa obra? Estar dentro de nosotros y ser uno con nosotros. Esa es la obra que Él completó. Estar
dentro de nosotros y ser uno con nosotros. Esa es la obra más grande que Él tiene que realizar. Ahora, nosotros en el libro de Romanos, lo vamos a leer ahora, vamos a encontrar dos realidades muy impresionantes que son la parte práctica de esto que estamos hablando, que nos van a ayudar a darnos cuenta de lo que verdaderamente Dios quiere impartirnos hoy. Porque acá vamos a encontrar cómo nos habla claramente de lo que es Cristo como el Espíritu y nos habla de la vida de la iglesia en paralelo en el Espíritu. Nos muestra estas dos realidades, cómo es la vida del Espíritu a nivel persona y cómo es la vida del Espíritu a nivel iglesia. En pocas palabras, el contenido central de Romanos es revelarnos a nosotros que somos uno con Dios. Ese es el objetivo central de esta carta. Romanos 8:10. Vamos a ir ahí. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Repito, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. A ver, vos lo estás viendo ahí, yo lo veo acá. Dice claramente que Cristo está en nosotros. ¿Dice eso? Vamos a despertarnos. ¿Dice eso? Listo, vamos a pasarlo a Nasta. Sí, le metemos el sprint final a Nasta. ¿Sí? Dejemos el gas así de... Dice eso, dice que Cristo está en nosotros. Ahora nosotros decimos, Señor, dame tu vida. Y el Señor sabe que te va a responder, ¡hey! Ya te la di mi vida. Y nosotros, ¡ay, Señor, dame tu vida! No, Señor, lo que pasa es que vos no me entendés. En realidad, yo necesito tu vida. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Cristo es la vida del Señor. Y si Cristo está en nosotros, por ende, esa vida ya está en vos. Entonces, en lugar de seguir pidiendo esa vida, necesitas, ¿sí? Necesitamos que Cristo, ese Cristo que está en vos, y esa vida de Dios que está en vos, se te revele. Se te revele. Se nos revele. A ver, esta realidad de que Él es la vida, Él es la vida. Y si Él está en mí, si Él está en vos, quiere decir que esa vida está en mí y está en vos. 2 más 2, 4. No hay ningún misterio, no hay nada oculto. Dios nos habla y todos podemos entender. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, cuando yo puedo recibir esto en revelación y atrapar esto, hasta mi manera de orar cambia. Tu manera de orar va a cambiar. La manera de que vos abordes tus problemas va a cambiar completamente. Y esto es una realidad. Pero ¿sabés cuál es el gran problema? Y te lo digo con mucho cuidado, pero también con toda sinceridad. Todavía no lo vemos. No lo vemos así. No lo vemos. Y como no lo vemos, no lo podemos vivir. Ahora, si yo no lo veo, aunque yo pueda tener toda la información, todo el conocimiento de esto, no voy a poder nunca disfrutar de esta experiencia. ¿Sí? Porque no soy consciente de esto. Porque esto para mí no es una realidad, sino que es un concepto. Entonces, estamos hablando de un solo Dios, de una única obra completa en un único Dios. Ese es el punto en esta noche, amados hermanos. Aunque mi mente natural siempre va a tratar de separarlos. ¿A quién le oro? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué me falta hoy en día con todo lo que ya hice? Pero cuando yo logro ver esta revelación y puedo ver a Dios a cara descubierta, ¿sí? Cuando yo logro ver esta revelación y puedo ver a Dios a cara descubierta, sin velo, yo voy a ver a un solo Dios. No voy a ver a 3. Voy a ver a uno solo. Entonces mi oración va a ser distinta. Cuando vos tengas que orar por un enfermo, cuando tengamos que orar quizás por un milagro, por una respuesta quizás de Dios
para algo, para alguien, lo hacemos de una forma diferente. Cuando el velo que está frente a nosotros se quita de nuestros ojos, ese velo de separación, ese velo que muchas veces nos termina separando hasta de Dios mismo. Yo quiero que me acompañes a Filipenses. Filipenses nos habla mucho de vivir la vida de Dios de una manera muy práctica, para ya poder ir cerrando, ¿sí? Voy a estar un ratito más, no te pongas contento, pero ya entramos en definición. Filipenses 3 dice, versículo 13, hermanos, esto lo conocemos, pero vas a ver lo que el Señor va a hacer hoy. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora es interesante, y yo me pongo en la cabeza, porque yo lo he enseñado así como te voy a decir ahora, ¿sí? Es interesante que uno pueda agarrar este pasaje y quedarse solamente con la idea de que debemos proseguir adelante. Me debo extender hacia lo que viene, ¿sí? A ver, hay una carrera en la cual debemos culminar, pero siempre el énfasis es en el esfuerzo que tenemos que hacer para poder llegar a la meta. Y obviamente si llego a la meta, puedo obtener el premio. Si no llego a la meta, no me dan nada, no me dan la medalla, no me dan el diploma, no me dan nada. Entonces, imagínate que si nosotros quisiéramos transmitir estos dos versículos que leí recién, yo les digo ahora a los líderes de grupo de vida, a ver, vayan y transmitan estos versículos. ¿Cómo sería esa comunicación? ¿Qué le diríamos? Hermanos, debemos esforzarnos para poder proseguir, para poder llegar, para poder obtener el premio. Debemos seguir corriendo más allá de las circunstancias, más allá de los problemas. ¿Sí? Sí, no me mientan, ¿eh? Ahora, vamos a mirar un poquito más atrás, algunos versículos más atrás. Vamos a ir al versículo 2 de este pasaje de Filipenses 3. Leímos el 13 y el 14, vamos a mirar el 2. Y esto se va a poner muy bueno al final. Dice, guardaos de los perros, ¿sí? Guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. A ver, ¿están acá? Bueno, yo quiero que todos ustedes presten atención a esto. Los que están acá en este momento, los que están ahí atrás mirando por el tele, los que están del otro lado y son parte de la casa, y los que van a mirar esto mañana, en la semana, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Acá habla de tres cosas. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y guárdense de la mutilación. Tres cosas que me hablan de separación, me hablan de división. Siempre que el Señor nos quiere posicionar en un nuevo tiempo, se van a levantar voces de división, se van a levantar acciones. Ahora es interesante que los perros son entidades espirituales que buscan dividir, ¿sí? Son entidades que continuamente están buscando el pleito, la división, la murmuración, el cuestionamiento. Los malos obreros son personas que en un sentido práctico dividen a la iglesia. Personas que siempre buscan contaminar al otro, buscan poner en duda. Yo digo, mañana nos juntamos, no, mañana no hay que ir. No le hagas caso al pastor. ¿Sí? Yo no estoy tan de acuerdo. Mirá lo que pasó, mirá lo que dijeron. Son esas personas que de una forma práctica buscan siempre dividir y levantar otra voz. Los hay. Los hay. El problema no solamente que los hay, el problema es que también esos que hay encuentran oídos que los escuchan. Porque si vos me venías a contar a mí algo que yo no tengo que escuchar, yo literalmente, en amor, te voy a cortar los piecitos. Y te voy a decir, no, mirá, la verdad, si vos crees esto, andá y habla con el que tengas que hablar. Pero yo no te voy a prestar mi tiempo y mis oídos para que vos me hables mal de una persona, mirá. Y los líderes de esta casa saben que es así porque me he cansado de exponer y de hablar esto. ¿Sabés qué es murmuración? Cuando de repente yo me junto con Vicky y hablo de Norma, algo que a Norma no se lo dije de frente. ¿Sí? Ahora, si yo a Norma vengo y le digo X cosa, y yo después lo hablo con Vicky, yo no estoy murmurando porque yo ya se lo dije a Norma.
Ahora imagínate que yo venga y le diga a Vicky, no, porque Norma no se sujeta, porque Norma fíjate cómo hace. Entonces, claro, sí, vos sabés que a mí me parecía, porque encima la hermanita fulana también me dijo que hubo una actitud que no... Ahora nadie va a hablar con Norma. Entonces el espíritu con el que estamos hablando no es un espíritu que nos preocupe la vida de Norma, porque si nos preocupa, en amor vamos a hablar con ella y vamos a tratar de ayudarla. Vos sabías que mi tarea como pastor no es consentirte. Mi tarea como pastor, en amor, es poder ayudarte. Para ayudarte te tengo que decir lo que haces mal. Tengo que exponer el pecado, tengo que exponer las dinámicas que no están bien. Lo entiendas, no lo entiendas, te guste, no te guste, es en amor, es para tu bien. Porque si no me importara, evito. Hay ciertas cosas que las evito. Preparo un mensaje para que vos te sientas contento hoy. Para que vos te sientas, ¿sí?, motivado. Pero vas a seguir viviendo la misma realidad por más que unos minutos te sientas motivado. Ahora, si yo puedo, en el entendimiento del Padre, unirme a lo que Dios nos está mostrando, todos vamos a cambiar, porque yo también necesito esa transfiguración. Pero a veces no tenemos la humildad y a veces no nos damos cuenta, pero somos instrumentos no de justicia y de Dios, sino que somos instrumentos de división, porque prestamos atención a cosas que no tenemos que prestar atención, porque somos parte de cuestionamientos, somos parte de murmuraciones. Ahora, pasan cosas, sí, pero vení a la fuente, no saques conclusiones, vení y preguntá y se te va a dar una respuesta. Pero no preguntamos, ya directamente hacemos un juicio. Ah, pasó esto y fue así. Pará. ¿Hablaste conmigo? ¿Hablaste con Jazz? ¿Hablaste con tu líder? No, hablé con el hermanito fulano, justo pasé, tomamos unos mates y me contó. Qué bueno que hablaron, pero hablen con nosotros. Porque esa es la forma de proceder. Y es ahí donde podemos por ahí mostrarte que en realidad lo que se quiere levantar son voces que no vienen de parte de Dios. Entonces, nos habla de los perros, entidades espirituales que siempre buscan la división. Nos hablan de los malos obreros, que son los que siempre están tratando de dividir, de generar otro camino, de generar otra decisión, de generar otro comentario, otra voz. Y además nos habla de la mutilación. ¿Qué es la mutilación? Mutilar técnicamente es cortar una parte del cuerpo y separarla. ¿Sí? Técnicamente es eso. Fuerte. Ahora sigue diciendo el versículo 3, recién te leí el 2. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y acá saca chapa Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. A ver, mirá esto como Dios lo quiere revelar hoy. Pablo está diciendo que todo esto Él lo hizo en el pasado. ¿Sí? Fue en el pasado. Sigue diciendo el versículo 7. Pero todo lo que eran para mí ganancias, escuchá, pero todo lo que eran para mí ganancias, lo he estimado como pérdida. ¿A causa de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas cosas? Las leímos recién, las que acaba de mencionar recién. Su pasado, su orgullo teológico, el ser de la tribu de Benjamín, que obviamente fue una de las tribus más fieles hasta el fin de los tiempos. De hecho, las únicas dos que menciona es la de Benjamín y la de Judá. Por si no sirviera esto, él dice, he olvidado todo lo que yo era, todo lo bueno que yo hacía, lo he olvidado, todos mis esfuerzos. ¿Por qué? Por tener a Dios. Por tener a Dios. Los he olvidado todo a causa de Cristo. ¿Y para qué hace esto? Para ser hallado en Él. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que procede de la ley, de lo que sé, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en
su muerte. Y después dice el versículo 12, no que lo haya obtenido ya, no es que lo logré, no es que lo alcancé, ni que esté perfeccionado, sino que sigo corriendo, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿qué está diciendo acá? Porque no lo hemos visto. ¿Qué nos quiere decir acá? Si solamente nosotros decimos, bueno, hermanos, hay que perseverar. Hermanos, hay que esforzarse. Hermanos, hay que seguir corriendo la carrera. No nos podemos quedar atrás. Esa es una parte de esto. Pero la otra parte, lo que acá está diciendo Pablo en realidad, es que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide ver a Cristo hoy. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide ver a Cristo hoy. Entonces, ese perseverar no significa que perseveramos en alabanza, perseveramos en oración, ni sigamos aguantando la adversidad que viene, sigamos resistiendo. Él básicamente está diciendo, hermanos, tenemos que evitar absolutamente todo lo que conocemos de Dios, para que lo que conocemos de Dios no sea un obstáculo para conocerlo a Él y para conocerlo como Él es ahora, hoy día. Eso nos está diciendo. No está enfatizando en que nos esforcemos, en que es por mi esfuerzo, en que nos esforcemos a hacer más cosas, por hacer más cosas. Está enfatizando que todo lo que sabemos, que todo lo que hemos recibido, no sea un estorbo mañana para que podamos ver a Cristo como es. Estructura, religión. El Señor habla, el Señor nos habla. Ahora yo les pongo un ejemplo para ya sí ir cerrando. Vamos a hablar de la intercesión, ¿sí? Yo les voy a contar mi experiencia. La intercesión que yo aprendí hace 30 años atrás tenía que ver con juntarnos varias horas y gritar un montón de cosas. ¿Sí? Nos juntábamos una vez por semana y estábamos ahí, gritando, ¿viste? Con efervescencia, pa, 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 pa. ¿Sí? Y le decíamos, Señor, bendice. Señor, cambia. Señor, salva. Como si a Él no le interesara bendecir. A ver, como si Él hoy no soltara bendición. Como si a Él no le importara cambiar, salvar. A ver, muchas de las cosas que les decíamos son cosas que Él siempre quiso hacer. Pero estamos nosotros, gritando, ¿viste? Nos juntábamos un día a la semana, teníamos una reunión semanal y ahí estábamos. Ahora, esa era la intercesión que yo conocía para el tiempo de iglesia que se vivía en esa época. Sí, había una reunión semanal de oración y obviamente íbamos para orar. Y orar tenía que ver con esto. Orábamos todos y bueno, era todo un mejunje de oraciones. Ahora, hace unos años encontramos otra forma de intercesión en el Espíritu, que básicamente es dejar de decir cosas para empezar a escuchar. Sí, porque a veces creemos que intercesión es solamente hablar y queremos hablar. Y en realidad interceder muchas veces tiene que ver más con escuchar. Porque si yo escucho, yo me puedo unir a lo que Dios quiere hacer y lo que yo puedo declarar va a venir en esa dirección. Y no en decir un montón de cosas que muchas veces, ay Señor, ayúdame, pero escúchame, ay Señor, vení, ayúdame, pero estoy en vos. Hey, intercesor, estoy en vos. Ora bien. Pero no lo vemos, entonces creemos que es solamente un momento para repetir cosas. Cuando en este tiempo el Señor nos está enseñando que es mucho más práctico poder escuchar y que nos podamos unir a eso que escuchamos y podamos declarar eso que estamos escuchando y que Dios quiere hacer. ¿Amén? Entonces, de repente empezamos a tener otro tipo de oración. A ver, empezamos a orar la respuesta, no el problema. Empezamos a orar
la respuesta. Nos empezamos a involucrar como parte de la solución. Porque si Cristo está en mí, yo me puedo mover. Ahora, el problema es que muchas veces nos hemos juntado mucho, bueno, vamos a subir al trono, porque Cristo está en el trono. No, para. Él está en el trono, pero está en mí. Entonces, si Él está en mí, yo necesito ir al trono. Ahora, esto muchas veces es una ruptura, porque como no lo vemos, no nos damos cuenta que si Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, yo me puedo mover de repente, yo puedo estar acá y puedo estar intercediendo sin necesidad de ir a algún lugar. Porque como Cristo está en mí, Él se mueve en ese lugar. Pero muchas veces lo que hemos aprendido, las estructuras, nos cuesta. Porque decís, ¿cómo te va a mover el Espíritu? ¿Qué? ¿Te tomaste la pastillita equivocada, pastor? Estás alucinando. Ahora, ¿vos cómo te crees que toda la parte oculta se mueve? ¿Vos cómo te crees que todo lo malo avanza y son precisos? Porque saben moverse en el Espíritu. Ahora nosotros nos quedamos en las fórmulas, nos quedamos en lo que yo aprendí, en lo que a mí me hace sentir bien. Y capaz que yo quiero venir a decir cosas y en realidad Dios lo que está esperando es que yo me aquiete. ¿Y sabés lo que cuesta hacer silencio delante de Dios y aprender a escucharlo? Esto no lo aprendés de hoy a mañana, ¿eh? Porque uno está acostumbrado a hablar. Y hasta a veces se nos hace una oración que la repetimos. Entonces, vos escuchás y es más o menos la misma oración. Tenemos las mismas frases, oramos, repetimos los mismos versículos. Ahora, eso no es que esté mal, pero tiene que haber un rompimiento para que podamos escuchar. Y si no escuchás, vos estás siendo parte de ahí y no pasa nada. No se te activa el rechazo. Pero es preferible que no digas nada a que actives cosas que por ahí no tienen nada que ver. Y esto se aprende, ¿eh? A mí como pastor he tenido que tener un proceso para yo aprender y después también para poder enseñar esto sin que nadie se enoje, sin lastimar a nadie, porque a veces tenés que ir corrigiendo y a alguno, viste, no le gusta. A veces, che, pará, no tenés que orar por esto. O no es, Dios no nos está diciendo esto ahora. Ay, se la agarró conmigo, claro, yo no puedo ver. No, pará. Es un mismo espíritu y si estamos en un mismo espíritu, Dios nos va a mostrar las mismas cosas. Es como que de repente estemos acá y Dios nos quiere hablar de algo, entonces Dios dice, bueno, los veo a todos en una plaza. Y hay uno de ustedes que dice, no, pero yo estoy en el arroyo pescando. A ver, hermano, yo no te voy a decir que no es Dios el que te habló, pero me parece raro que si Dios nos está hablando en una misma dirección, a vos te lleve a un arroyo con la caña. ¿Qué querés que te diga? Con todo el respeto y el cuidado, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Por eso uno tiene que aprender, porque también en todo esto, muchas veces, en lo viejo, en lo que ya sabemos, muchas veces también lo podemos hacer emocionalmente. Puedo actuar en piloto automático. Y no sé por qué me fui para acá, pero bueno, no importa. Debe ser que hay que decirlo. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer esto fue tremendo. Yo empecé a vivir esto y fue tremendo. Porque encima el Señor te empieza a confirmar para que si vos sos incrédulo, ya no te quede en duda. Vos decís, mirá, le mostró esto, hizo esto, entonces como decir, bueno, te rompe la incredulidad, es creer o creer. Pero es tremendo porque vos ves cómo te podés mover y podés trabajar con el Señor en unidad, podés moverte en el Espíritu y llegar antes, sin necesidad de tener que salir después a querer resolver las cosas, o sea, no reaccionar cuando te pegaron, sino estar con la guardia alta antes de que te peguen. ¿Sí? Ahora, si hoy en día nosotros con esto que estamos hablando entendemos que somos uno con Dios, donde vos estás, Dios está con vos. Donde yo estoy, Dios está conmigo. Entonces yo no necesito subir al trono porque Dios está dentro de mí. Porque Dios está dentro de vos. Lo que necesitas, vos y yo, necesitamos juntos, es volvernos al Espíritu. Es volvernos al Espíritu para darnos cuenta dónde nos tenemos que posicionar. Y esa es la expresión de hoy en día. Yo no necesito hacer ningún esfuerzo para llegar donde Cristo está. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Cristo está en vos. Donde Él está, vos estás. Donde vos estás, Él está. Ahora, ¿qué es un estorbo para que yo pueda proseguir? Lo que yo ya conozco. Lo que ya conozco me es un estorbo, porque tengo una forma de hacer las cosas, porque a mí me enseñaron que son 4 pasos, me enseñaron que es así,
Pero resulta que hoy el Señor cambió el juego. Y yo me siento luchado porque me da comodidad hacer las cosas como las hice siempre. Entonces, nuestra meta tiene que ser poder salir de las estructuras de que vamos al trono, de que subimos, de que desconectamos y de que quiteamos y bueno, qué sé yo. Y poder entrar a la dimensión de que Cristo está en mí. Cristo está en vos. Él, vos. Una sola cosa. Una sola realidad. Y desde ese lugar después intercedé. Desde ese lugar intercedé. Y vas a ver los cambios. Por eso en esencia lo que Pablo nos está hablando acá en Filipenses 3 es que nada de lo que hemos recibido sea un estorbo para que podamos ver a Dios hoy en día. Entonces tenemos que despojarnos de todo lo que sabemos en muchas dimensiones, claro que sí, para que podamos experimentar a Cristo hoy. ¿Necesitamos revelación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la revelación convierte algo que sabemos en algo práctico. La revelación convierte eso que sabemos en algo práctico. Lo puedo vivir, es tangible, es real. Y a veces también en algo práctico aquello que por ahí no sé, porque también ha pasado. Entonces, necesitamos pasar del conocimiento de muchas cosas a la revelación. Ese es el tiempo, este es el tiempo. Por eso es interesante en este proceso de ir a esta puerta que va a ser Pascua. Es interesante esto que el Señor nos habla, más allá de todo lo que estamos viendo. Me sonaba esto del versículo 2. ¿Sí? Guardarnos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores, porque aún en este tiempo donde estamos siendo preparados, el enemigo va a querer venir con todas estas cosas. Es así. Ahora, necesitamos la revelación para que nosotros podamos operar donde tenemos que operar. Por eso que esto no es una fórmula, no es un modelo. Yo no te puedo decir esto hay que hacerlo así, de esta forma, sino que esto es una vida constante que va fluyendo. Entonces el Señor hace algo hoy, mañana hace algo distinto, es algo constante. Yo me conecto, soy consciente de eso y me uno a esa realidad. Y en esa realidad dependo de Él. Por eso que Jesús a uno lo sanaba de una forma, a otro los... A ver, no tenía una fórmula. No hacía siempre, no cumplía siempre el mismo patrón. Por eso que el Señor rompía las estructuras. Por eso que los religiosos lo crucificaron. Porque les pegó en su ego, porque ellos no entendían. ¿Y cómo? Yo que sé tanto. Y lo tenían ahí enfrente. La revelación es progresiva. Por eso que Dios lo va a ir haciendo de a poco en la medida que nosotros estemos dispuestos y estemos abiertos. ¿Por qué? Porque yo considero también que Él nos quiere devolver esa vida que constantemente está fluyendo. Es una vida que no para, pero que a veces nos es ajena porque no vemos estas cosas. Y en vez de ver esta vida que continuamente está fluyendo, nos pasa lo de Moisés. Se nos pone un velo en el corazón. ¿Sí? Y ahí estamos tratando de resistir en vez de rendirnos y decir, ¿sabes qué? Lo que dijo Pablo, doy todo por pérdida. ¿Sabes qué dice? No lo puse, esa parte dice, tomo todo como estiércol. Pero pero yo tengo años de creyente, yo hice cursos, yo estuve en la campaña, este es lo speech, no, yo estuve camillero en la campaña de Anacondia. Está bien, gloria a Dios, pero ¿cuánto hace? 30 años. ¿Hoy qué estás haciendo? No, hoy estoy en casa, pero estuve con Anacondia, pastor. ¿Sabes qué? Si lo que vos hoy tenés, lo que sabés, no te sirve para que vos puedas ver a Dios como hoy se está manifestando, hermano mío, hacé las valijas y entregale todo al Señor. Sí, yo hace tiempo que entregué, Señor, yo cada vez que me subo acá le digo, Señor, saco todo lo que sé, porque yo no quiero hablar de lo que sé. No me quiero parar en nada de lo que yo he aprendido o puedo saber, porque yo necesito que vos me enseñes y que vos hables. Entonces yo acá estoy dispuesto, Señor, me niego y doy por tierra, entrego todo conocimiento de hombre.
toda mirada natural. Entonces yo me subo acá y disfruto. ¿Por qué? Porque yo veo al Señor, pero también yo recibo. ¿Sí? O sea, yo estoy con vos ahí sentado escuchando esto mismo. Y el Señor me bendice y el Señor me habla. ¿Y sabes qué? No me importa ni los títulos, ni las coronas, ni los cursos, ni que esto o aquello, porque nada se compara a poder ser hallado en Él. Porque cuando yo estoy en Él, cuando yo lo veo a Él, yo me siento pleno, me siento en casa. Entonces todo lo que me separa de Él, lo quiero dar como Pablo como pérdida. No lo quiero tolerar, no quiero chichonear, no quiero jugar a dos cosas. Quiero tener una sola pasión, quiero tener un solo objetivo, quiero tener una sola meta. Y que esa meta sea Cristo. Poder alcanzarlo a Él. Un objetivo. Para eso tengo que desechar todo lo que aún sé y que en este tiempo me pueda estar siendo de obstáculo para recibir lo nuevo. ¿Sí? ¿Amén? Te invito a que puedas ponerte en pie. Vamos a entregarle esto al Señor. Cierra tus ojos. Papá, en esta noche nos unimos a cada verdad que vos estás hablándonos. Qué bueno que sos. Qué bueno que sos. Porque aún, Señor, yo sé que esta palabra no solamente es depositada sobre nosotros, sino que en este momento, en el ámbito espiritual también, Señor, se está soltando esta verdad. Aún estos perros que continuamente están al acecho, están, Señor, recibiendo el límite. Están, Señor, siendo expuestos en esta hora en el nombre de Jesús. Porque no hay nada oculto que pueda permanecer oculto delante de ti, Señor. De ti nada se escapa. Vos pesás los corazones, pesás las intenciones de los corazones. Y, Señor, tu luz expone toda tiniebla. Vos vas delante, Señor. Vos sos real. Vos peleás por los tuyos. Y yo te doy gracias, Señor, porque estás continuamente rompiendo nuestras estructuras. Estás continuamente rompiendo esos lugares de seguridad propia, basados en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en lo que sabemos, para que eso delante de ti sea exactamente lo mismo que la misma nada. Y podamos entender que lo que vos estás buscando es que esa conexión de unidad, eso que ya nos habita, se pueda manifestar en este tiempo, Señor. Esa realidad en el Espíritu pueda comenzar, Señor, a ministrar y pueda comenzar, Señor, a llenarlo todo en cada uno de nosotros, papá. Por eso, Señor, en esta noche yo te pido que sea tu revelación. Aún en esta hora, Señor, declaro que en el espíritu correcto recibimos esta palabra, Señor, cada uno de nosotros. Pero, Padre, yo sé que vos estás activando en este momento. Lo has hecho en esta noche, Señor. Lo seguís haciendo aún ahora. Estás activando, Señor, revelación sobre tus hijos. Sé, Señor, que hay velos que están siendo corridos, Señor. Vos estás quitando velos, estás quitando vendas, Señor. Estás haciendo amanecer, Señor, tu luz en estructuras, en formatos, en conocimientos, Señor, que en muchos casos ha sido, Señor, el argumento que hemos utilizado para, Señor, rechazar lo que vos hoy estás queriendo hacer y nos estás queriendo decir. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, es en esa verdad que hoy, papá, yo declaro que toda confusión, que toda mentira, que todo engaño, Señor, no tiene lugar, no tiene espacio, no puede prosperar en el nombre de Cristo Jesús, sino que es ese espíritu de vida y de verdad. Ahora, Señor, ministrando nuestras vidas, aún declaro, Señor, que todo pensamiento de nuestra mente es llevado cautivo, Señor, delante del conocimiento de Cristo. Cada voz de incredulidad, cada voz de cuestionamiento que se quiera levantar en esta hora, Señor, la enmudecemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos, Señor, apertura para nuestras mentes, Señor, para que realmente en este tiempo podamos ser conscientes y podamos recibir por revelación lo que vos, Señor, estás queriendo comunicarnos y ministrarnos. En esta hora, Señor, yo suelto esta impartición de revelación. Si lo crees, tomalo, decís, Señor, yo lo tomo para mi vida, tomo esa revelación. No se trata de entender, se trata de creer, se trata de tomalo en esta hora.
Porque aunque no lo entiendas, si vos lo crees y lo tomás en fe, hay un rompimiento, hay un rompimiento, hay un rompimiento que aún en este tiempo nos va a conectar con la realidad del cielo y aún nos va a poder hacer entendidos de los tiempos que vivimos. Este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo donde estamos saliendo de una era para entrar en otra. Y el Señor nos está preparando para que podamos cruzar esa puerta. Y para eso necesitamos de su revelación. Para eso necesitamos verlo como Él hoy se está moviendo, como Él hoy quiere que lo veamos. Por eso, Padre, damos todo, como dijo Pablo, por pérdida. Desechamos todo lo que sabemos, lo que hemos hecho, lo bueno, el esfuerzo, quienes hemos sido. Y aún todo lo que vos sigas mostrando y revelando a cada uno. Solamente, Señor, por tu causa. Solamente, Señor, para ser hallados en ti, Señor. Sea tu luz, Señor. Sea tu luz en esta hora. Sea tu luz en este tiempo. Padre, no nos dejes iguales. Cada persona que ha escuchado esta palabra, cada hermano de esta casa, Señor, que reciba esta activación. Y aún, Señor, que toda tiniebla y todo lo que quiera seguir permaneciendo oculto sea expuesto, Señor. Porque ninguna tiniebla puede permanecer cuando la luz se hace presente, Señor. Y el Padre de todas las luces está en nosotros, está en este lugar y denuncia en esta noche toda tiniebla oculta, toda dinámica de la tiniebla, todo lo que la tiniebla ha querido utilizar en este tiempo para que esta verdad no nos amanezca. En el nombre de Cristo Jesús, aperturo, Señor, un tiempo de revelación, un tiempo de luz, un tiempo de poder conectar esta verdad y poder bajarla a lo práctico, Señor. Poder empezar a vivir en esa totalidad, en esa plenitud que ya está en nosotros, porque el Padre está en nosotros, porque el Hijo está en nosotros, porque el Espíritu está en nosotros. Somos uno contigo, Padre. Somos uno contigo, Señor. Somos uno contigo, Señor. Y mi espíritu sabe que es así, Señor. Por eso mi mente ahora se sujeta. Mi mente se sujeta y no trata de argumentar nada, sino que se une a esta realidad del Espíritu. Recibí ahora esa revelación. Recibí ahora esa impartición. Es el tiempo. Y el Padre, que es fiel, viene a establecer esto sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te honramos, Señor, te damos gracias. Y seguís teniendo esa libertad para seguir haciendo lo que quieras, Señor, con cada uno de nosotros en este tiempo, de acuerdo a todo lo que estás poniendo delante de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme